de las suertes en este semestre académico, que no creo que sea necesario porque ustedes van a estudiar y no van a tener dificultades en poder aprobar la materia. Entonces, vamos a hablar de radiografía básica de tórax. Los diagnósticos por imágenes en el tiempo y en la historia ha ido aportándonos a la medicina y en particular a neumología grandes elementos para poder lograr el diagnóstico. Pero nunca hay que olvidarse que las pruebas por diagnóstico son pruebas complementarias, ¿no? Siempre va a basarse o va a servirnos más, lógicamente, el tema de un buen examen físico, una anamnesis bien detallada. En el tiempo, hay varios estudios que se nos presentan y los cuales tenemos en el mercado y son accesibles, como el examen radioscópico, el fluoroscópico que se utiliza en sala, ¿no? En sala intraoperatoria, el examen radiológico convencional o digital. Anteriormente en la historia se utilizaban las fotos Röntgen, que eran la mitad del tamaño de un tamaño de un casino, ¿no? La ultrasonografía torácica, la ultrasonografía endobronquial EBUS, esto en el broncoscopio, la tomografía axial computada, la tomografía axial de alta resolución, la tomografía helicoidal multicorte, la PET-CT o PET-scan, que es la tomografía por emisión de positrones que utilizábamos para ver cuando hay cierta actividad en sospecha de lesiones tumorales. Utilizan mucho este tipo de prueba o examen. La resonancia magnética de tórax, que en realidad no la utilizamos mucho por la baja sensibilidad que tiene, más alta sensibilidad tiene la tomografía, estamos hablando a nivel de pulmón, y la gamografía pulmonar, que también nos sirve para detectar si los nódulos o masas que tiene el pulmoncito tiene actividad, ¿no? La gamografía pulmonar. Entonces, estas son las pruebas que nos sirven definitivamente para tener en cuenta. Pero hay algunas cosas o algunos conceptos que se deben tener en conceptos básicos, se deben tener como criterio para utilizar o no este tipo de técnica. Y es que la exploración de diagnóstico más empleada para descartar patología pulmonar es precisamente la radiografía de tórax, que debe correlacionar la imagen con la clínica precisamente. Si nosotros escuchamos algo raro a la auscultación del paciente, un diferente campo o un determinado segmento debe estar plasmado en la radiografía de tórax. La lectura de la radiografía de tórax es secuencial, pensando siempre en la composición anatómica del tórax y su transposición a un plano o a una placa de las diferentes estructuras anatómicas en las diferentes posiciones y diferentes densidades que existen también. Una radiografía de tórax técnicamente correcta debe tener todos esos campos. Tiene que tener ángulos bien definidos, tienen que estar todos los campos estructuralmente bien correspondidos. Debemos visualizar silueta cardíaca y también debemos visualizar parte ósea. Esto dentro de lo básico a la técnica. Tienen que haber todos estos elementos dentro de la placa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se debe evitar cuando tenemos una exposición o solicitamos una placa de rayos X? Debemos evitar exámenes periódicos, excepto si hay datos clínicos o variaciones crónicas graves, previas, diferentes, previo al ingreso a instituciones de acogida, salvo que haya presencia de datos clínicos o necesidad de despistaje de tuberculosis, en estudios preoperatorios, salvo existencia de criterios clínicos, cuando debe evitarse el uso de esta radiación, ¿no es cierto? Como método de cribado en el cáncer de pulmón o en estudios preoperatorios, ¿no? Salvo que exista criterio clínico. Entonces, esas son las circunstancias donde debemos, en lo posible, evitar la radiación. Porque no olvidemos que nos va a emitir una radiación. Ahora, la radiología de tórax o una placa de rayos X nos va a aportar 5 densidades, como ustedes recordarán. Una densidad aire, una densidad grasa, una densidad agua, una cálcica y una metal. No existe la densidad hueso, por si acaso. Debe- deben expresarse correctamente. Es una densidad cálcica. Entonces, ¿y dónde encontramos estas estructuras? En las diferentes formas. La densidad gas o aire lo vamos a encontrar en aire pulmonar, radiolúcido, negro, ¿no es cierto? En la tráquea, en la sombra traqueal,
En los bronquios principales y el parénquima pulmonar, ahí encontramos la densidad gas. Una densidad grasa, que lo vamos a encontrar en los planos faciales o musculares de la caja torácica. Una densidad cálcica, precisamente que va a estar en el esqueleto y algunas calcificaciones que pudiésemos encontrar en parénquima pulmonar. Una densidad metal, básicamente los cuerpos extraños y grapas, ¿no? Que pudiesen estar en la placa. Ojo que la densidad metal está en todas las placas radiográficas. En todas las placas debe haber estas 5 densidades. Una densidad de agua en el mediastino, arterias, venas pulmonares, vísceras sólidas abdominales, lesiones sólidas y quísticas de parénquima pulmonar, normalmente evidenciadas con una imagen radio opaca, blanca, ¿no es cierto? Entonces, las principales densidades van a ser, sin duda alguna, gas y agua, pero todas estas otras densidades están en la placa rayos X. ¿Qué proyecciones conocemos? La primero, o primeramente, la proyección posterior-anterior, pues, que se encuentra o se realiza en paciente en bipedestación y en inspiración máxima. El tubo de rayos X o el cañón dispara de la parte posterior, lógicamente, está la espalda del paciente y la distancia entre el tubo y el paciente es de 1.5 a 2 metros. Es la proyección que más utilizamos en neumología, ojo, la posterior-anterior. Pero existe otras como la posterior anterior, que se realizan de cúbito supino, el mediastino aparece en un 10 a 15% más ancho, esto es importante. La silueta cardíaca es más grande en el anteroposterior, por eso es importante identificarla previamente para evitar sesgos de interpretación. Una placa lateral que evalúa las anomalidades de los ángulos costofrénicos, sobre todo cuando estamos cerca a derrames o confirmar derrames pulmonares, ¿no es cierto? Una proyección lordótica o apical, anteriormente se llamaba la proyección del boxeador y nos servía para detectar lesiones o masas en las zonas apicales del pulmón. Una proyección en expiración máxima para detectar mejor un neumotórax y la valoración de la obstrucción endobronquial y de los movimientos diafragmáticos. Estas son diferentes proyecciones que utilizamos en la radiografía básica de tórax. Como repito, la que más utilizamos es la postero anterior. Y es así que en la radiografía básica de tórax encontramos estas estructuras anatómicas. Tenemos la escápula desde la parte externa, las escápulas, la tráquea, ¿no es cierto? El ángulo costofrénico derecho, costofrénico izquierdo, la cámara gástrica, los diafragmas, tanto derecho e izquierdo, y de ahí nos vamos a la parte vascular, ¿no? El corazón con su aurícula derecha, ventrículo izquierdo, vena cava superior, vena cava inferior, ¿no? Arteria pulmonar, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, que tiene que seguir a la sombra traqueal, lógicamente, ¿no? Botón aórtico y vía aérea superior. Entonces, todas estas estructuras en una radiografía normal deben estar, y ustedes anatómicamente, espacialmente en la cabeza deben reconocer cuándo es normal y cuándo es patológico. ¿Ok? ¿Ok? Continuamos. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué debemos valorar? ¿La incidencia o la proyección? Es lo primero que lo primero que hemos dicho al principio es que se debe hacer una valoración o una lectura de forma sistemático-secuencial. Esta es la forma de valorar la técnica. La incidencia, si es anteroposterior o posterior anterior, el grado de inspiración, si está bien inspirado o no, la rotación, la penetración de los rayos y si está apuntada o no la placa. Estos 5 aspectos se debe valorar en cuanto a la técnica de la radiografía. ¿Qué factores evaluar en cuanto a la calidad de la tomografía? La posición, la penetración, la inspiración o aireación y si está centrado o no. De 5 bajaron a 4 para valorar la calidad de la técnica, cómo se tomó la placa de rayos X. Es así, que en la posición, como ustedes podemos ver, acá claramente vemos una placa postero anterior, que es la más real que utilizamos, y vemos acá como tenemos un agrandamiento de la silueta cardíaca cuando estamos frente a una anteroposterior. Podemos ver claramente que en la posterior anterior tenemos la distribución de las clavículas, ¿no? En B, campos pulmonares libres, hay una apertura de las escápulas fuera del campo pulmonar
y podemos evidenciar cámara gástrica. Son los elementos que nos indican de que esta placa es una posterior anterior. Si fuese una anterior posterior, vemos como la silueta cardíaca crece en tamaño, hemos dicho aproximadamente 15%. Hay invasión de las escápulas generalmente, porque este paciente está echado muchas veces, ¿no? Hay invasión de la silueta escapular dentro del campo pulmonar y las clavículas tienden a horizontalizarse. Entonces, esas son las características y aparte que no tenemos cámara gástrica. Entonces, son características que nos hacen orientar que estamos frente a una placa anterior. Entonces, el paciente en una proyección anterior está de espalda al cañón, hemos dicho una diferencia de 1.5 a 2 metros, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más tenemos? Un anteroposterior, la técnica sería de esa manera, la placa es la misma que hemos visualizado anteriormente, pero es importante considerar el agrandamiento del mediastino y estructuras vasculares cardíacas para evitar un sesgo en la interpretación. Luego de ello tenemos que valorar la penetración, ¿no? Normalmente debe haber una radiolucidez traqueal hasta el tercer o cuarto espacio o vértebra dorsal, ¿cierto? No debe penetrar silueta cardíaca el hueso, porque lo que queremos no es ver hueso, queremos ver estructuras vasculares del tórax. Entonces, lo importante es valorar estas características de técnica, la penetración. Luego tenemos que valorar un aspecto importante que es la inspiración o sea, si tiene una inspiración suficiente o no. Entonces, lo que vamos a valorar son diferentes aspectos. Es de la misma placa que presentamos al principio, con sus estructuras vasculares, pero ya sin iniciales, si están viendo, ¿no? Es una placa claramente normal. No hay ninguna alteración que nos llame la atención. Hemos visto la técnica, hemos visto la posición y lo que tenemos que valorar ahora es la inspiración, ¿no es cierto? Si está bien inspirado o no. Y para ver si está bien inspirado o no, tenemos que valorar algunos aspectos importantes que lo vamos a ver más adelante. Los rayos X laterales nos aportan algunas características. Si estamos con los hemidiafragmas superpuestos como dos líneas paralelas, debemos considerar que es una placa lateral derecha. Pero si tenemos nuestros hemidiafragmas cruzados, estamos frente a una placa con proyección lateral izquierda. ¿Qué quiere decir? Esta placa que tiene los ángulos superpuestos, tendría que ser una placa lateral izquierda, ¿no? Los hemidiafragmas están cruzados, no están horizontales. En comparación con esta es una y esta es la otra, que es una placa lateral derecha. Entonces, es una característica de diferenciar ambos o ambas proyecciones es precisamente los hemidiafragmas. Hemidiafragmas paralelos, derecho, hemidiafragmas cruzados, izquierdo, para que no se olvide. ¿Para qué nos sirven las placas laterales? Definitivamente para identificar las estructuras que tenemos tanto en mediastino superior, medio e inferior. Y las estructuras que están en mediastino anterior, medio y posterior, que son precisamente las que están en el gráfico a mención, ¿no es cierto? Todo está en la parte posterior del tórax y así evitar o identificar que hubiese algún tipo de tumoración o algún tipo de trastorno anatómico o disfunción anatómica en el mediastino. ¿Qué estructuras vemos en las diferentes formas del mediastino o en los diferentes compartimientos del mediastino? Memoricen en la cabecita, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. En el anterior, gasa, ganglios, timo, aorta ascendente y corazón. En el medio vamos a encontrar la tráquea, bronquios, ganglios, esófago, aorta descendente. Y en la posterior, tejidos blandos y estructuras paravertebrales. La incidencia, una placa anteroposterior, una anteroposterior, perdón, el cañón entra por delante, posterior anterior y una lateral. Son las técnicas ampliamente conocidas, ¿verdad? Esta es una técnica que anteriormente se utilizaba, a la paciente se le hacía poner de lateral en zona horizontal para cuantificar el tema de la efusión pleural, pero en la actualidad ya no se utiliza este tipo de técnica. La incidencia lordótica o la del boxeador, como les mencionaba al principio, se ponía el paciente, el boxeador se para así, ¿no? Normalmente, y nos servía para identificar si había algún tipo de lesiones en la zona apical. Una incidencia oblicua, en algunas
Patologías puntuales en las que necesitamos esa exploración vascular. En cuanto a la expiración, que era la segunda parte, una excelente inspiración son visibles 8 a 10 arcos posteriores de costillas del lado derecho. En muchos pacientes hospitalizados se ven solo 9 arcos posteriores. Entonces, cuando hablamos de valorar la inspiración, debemos valorar fundamentalmente, ¿qué cosa? Los arcos posteriores. Y los arcos posteriores son los arcos convexos hacia arriba, estos de acá. Son los arcos posteriores. Debe haber 8 a 10 para decir esta placa está bien inspirada. Y si estuviésemos valorando los anteriores, para indicar que esté bien inspirada, son los arcos anteriores, deben ser entre 6 a 8. ¿Ok? Entonces, arcos posteriores, 8 a 10, arcos anteriores, 6 a 8. ¿Ok? Esto es importante interpretarlo. Por ejemplo, esta placa no está bien inspirada y nos puede dar un sesgo en la interpretación. Un corazón, una silueta cardíaca grande, campos probablemente más pequeños que podría impresionar algún trastorno adicional. ¿Ok? Entonces tenemos 8 a 10 arcos costales y se verifican de esta manera, para que no se olviden, ¿no? Del 1 al 10, los arcos anteriores, como ustedes pueden ver acá, 6 a 8, ¿no? Los convexos hacia abajo, anteriores, convexos hacia arriba, posteriores. La segunda parte de cómo leer una radiografía de tórax es precisamente si está bien inspirado o no. Una es la proyección, dos, si está bien inspirado o no. Y la tercera parte, ¿qué es lo que va a hacer? Valorar si está centrado o no. Esto es una comparación del mismo paciente de una placa correctamente inspirada, metió el aire, y una en la cual no fue inspirada, donde podemos también hacer una interpretación errónea, ¿no? Una silueta cardíaca más grande, arcos disfuncionales, deformidad en las estructuras anatómicas de las costillas, que pudiesen dar un sesgo en la interpretación. El tercer aspecto, como decía, es ver si está rotado o centrado. ¿Y cuáles son los puntos de referencia para ello? La sombra traqueal, ¿no es cierto? Y las apófisis espinosas. De estos tres, el más sensible, lógicamente, es las apófisis espinosas, que deben ser equidistantes a las cabezas o del tercio interno de las clavículas. Quiere decir, si estamos viendo las apófisis espinosas, las cabezas de las clavículas deben ser equidistantes a ambas, a las apófisis espinosas. Si tenemos un desvío hacia el lado izquierdo, como vemos acá, que quiere decir que se acerca más al izquierdo en vez que al derecho, o este de acá, que se acerca más al derecho o al izquierdo, nos va a dar la característica que esté rotado. Si está más cercano al izquierdo, será rotado al izquierdo. Si está más cercano al derecho, o sea, es asimétrico, se indicará que está rotada hacia el lado derecho. ¿Para qué nos sirve esta parte de la interpretación en la lectura de rayos X? Para evitar sesgos de interpretación en este aspecto superior o en esta parte superior que es el mediastino, donde pudiesen estar alojados las famosas 4Ts o tumores de mediastino: teratoma, linfoma, terrible linfoma, tumor de tiroides y timoma, ¿no es cierto? Son los cuatro tumores que pueden encontrarse en esta zona, ¿no? En mediastino. Entonces, para repasar esta parte, los bordes claviculares deben ser equidistantes a, a las apófisis espinosas para interpretar si en cuanto a la técnica, esta placa está rotada o centrada. ¿Ok? Listo. Volvemos a la placa anterior, que vemos que esta plaquita está centrada, ¿no? O sea, prácticamente es equidistante en ambos lados, derecho e izquierdo, en la parte central, considerando que esta placa está centrada. Igual, nos sirve para hacer la medición correspondiente, las placas laterales para identificar. Acá vemos una placa cruzada, ¿no es cierto? En diafragmas cruzados, que eso nos va a indicar que estamos frente a una placa lateral izquierda, ¿no? Listo. Otro aspecto importante dentro de lo que es la densidad grasa es precisamente los vasos y los bronquios.
¿Y dónde se encuentran? A veces uno ve imágenes, sobre todo cuando vienen referencias de nivel uno, y por este tipo de lesiones en la parte media cardíaca, ya tiene neumonía y arrancamos antibióticos de amplio espectro cuando solo son los ilios o los vasos pulmonares de la arteria o vena pulmonar de tipo normal. Entonces no hay por qué alterarse que estas estructuras radiopacas que se evidencian en la placa de rayos X son estructuras normales. ¿Ok? Rotación, esto ya vimos. Acá se comió un poco. Nos vamos a la penetración, ¿no? A veces cuando está muy oscuro o muy blanda, ¿no? Podemos indicar que la placa está quemada o no, ¿no? Acá claramente podemos diferenciar que la placa no es de buena calidad, ¿no? Está muy penetrada, está muy oscura. Entonces ahí podemos indicar que repiten la prueba. O esta de acá, ¿no? Sobreexpuesta o quemada también, donde no podemos ver o diferenciar definitivamente ninguna estructura característica. O una sobreexpuesta o blanda ya también, ¿no? Una placa totalmente blanca, no recibió la calibración correspondiente y definitivamente nos da este tipo de placas en la cual hacer una interpretación no es la correcta. O una placa amputada, ¿no? Como ustedes pueden ver, más allá de la lesión que pueda tener en el ápice derecho el paciente, no vemos las bases pulmonares ni silueta cardíaca, es una placa amputada y por ende de mala calidad, ¿no? O sea, puede tener buenas imágenes o buena resolución, pero mientras no tengamos las estructuras inferiores, definitivamente no se puede hacer una interpretación y también se debe rechazar y pedir otra, ¿no? Entonces, en la radiografía básica de tórax hemos visto la posición o la proyección, hemos visto si está inspirado o no, hemos visto si está rotado o no, y cuál es la cuarta y la quinta parte de la interpretación radiológica. Primero el continente, o sea, todo lo que esté en periferia. Y ahí debemos valorar columna vertebral, costillas, esternón, partes blandas y diafragma. La parte cervical también añadiríamos acá, ¿no? Todo lo que es el borde del pulmón, todo lo que bordea el pulmoncito, el continente. Y al final debemos valorar el contenido, la pleura, mediastino y pulmones. Entonces, el análisis secuencial se debe hacer un análisis de la pared torácica, de la pleura, del mediastino, de bronquios, de la trama muscular y finalmente el parénquima pulmonar. Esa es la última parte que se debe buscar después de haber valorado todos los pasos siguientes. Entonces, vamos a seguir redundando en los conceptos para que quede bien grabado. Evaluar partes óseas, partes blandas, ilios, mediastino, contornos y finalmente pleura y pulmón. Partes blandas, ver la región cervical, el cuello, ver los músculos, esternocleido, mastoideo, la parte axilar para ver si hay algún tipo de compromiso de inflamación, los diafragmas y mamas si hubiese en el sexo femenino. En las partes óseas, columna, clavículas, escápulas, costillas, esternón y cabeza humeral en la placa lateral para valorar si hay alguna alteración a ese nivel. Es lo que se debe valorar puntualmente. Vuelvo a reiterar, debemos hablar todas las estructuras que hemos visto, ángulos costofrénicos, mediastino, y recién, una vez que hemos valorado todo el continente, todo lo que es externo, músculos, mamas, huesos, clavícula, región cervical, entramos a valorar el pulmoncito o el hemitórax de forma sistemática. Los que debemos valorar en la lateral, tráquea, debemos valorar escápulas, arco aórtico, ¿no es cierto? Arco aórtico, la fisura oblicua, ¿no? Que divide los segmentos pulmonares, el borde cardíaco posterior, ¿no? Eso es en la lateral, ¿no? Las vértebras torácicas, ¿no es cierto? El hemidiafragma izquierdo, este es un izquierdo, ¿no? Está cruzado, miren. Los hemidiafragmas nos habla de un lateral izquierdo, el hemidiafragma derecho, la fisura oblicua, que no se diferencia mucho en realidad, y el esternón, la parte ósea, para ver si hay alteraciones anatómicas.
Imagenológicamente o espacialmente es la diferenciación del pulmón derecho con su fisura mayor y la fisura menor que divide los lóbulos correspondientes. En el pulmón izquierdo, la línea vertical que divide la mayor fisura, tanto el lóbulo superior como el lóbulo inferior. En cuanto a la segmentación pulmonar, probablemente ustedes ya dominan este aspecto. Pero ¿para qué es importante la segmentación pulmonar? Porque nos ayuda a diferenciar dónde está la lesión. Y cuando tenemos que aplicar algún procedimiento invasivo de diagnóstico o de toma de muestra, es importante tener el conocimiento claro de la segmentación pulmonar. Ustedes recordarán que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, un lóbulo superior, inferior y, perdón, medio y inferior. El lóbulo superior tiene tres segmentos, el apical, uno, el posterior, el 2 y el anterior, el 3. El lóbulo medio tiene el 4, que es el medial, y el 5, que es el lateral. Y el lóbulo inferior tiene cinco segmentos también, el apical, el medio basal, el anterobasal, el laterobasal y el posterobasal, los cinco, ¿no es cierto? Total componen 10 segmentos pulmonares del lado derecho. El pulmón izquierdo, si bien no tiene tres lóbulos, solo tiene dos, pero de igual manera que el derecho tiene también 10 segmentos. El lóbulo superior va a estar dividido de un ápico posterior o uno más 2, ya tiene dos, el 3 que es el anterior, el 4 que es el lingular superior y el 5 que es el lingular inferior. Y el lóbulo inferior, que también tiene 5 segmentos similares al pulmón derecho, el apical, el medio basal, el el medio anterobasal, perdón, hay una fusión del 7 más 8, el lateral y el posterior, que también hace los 10 segmentos. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el segmento 5 del lóbulo o del pulmón izquierdo? Ustedes me tienen que responder lingular superior, perdón, lingular inferior, ¿no? Ese es el 5. O, ¿cuál es el segmento 3 del lóbulo o del pulmón derecho? Me responderán el anterior del lóbulo superior derecho, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos las dos segmentaciones correspondientes a ambos pulmones, que es importante y que nos sirve básicamente para identificar dónde se encuentra la lesión, no solo en radiografía básica de tórax, sino también en tomografía. Y este es un esquema gráfico donde se puede visualizar los diferentes segmentos pulmonares, ¿no? El superior, dónde se encuentra, dónde está el superior, dónde está el medio, miren dónde está el medio y dónde está el inferior, ¿no? Y los inferiores dónde se encuentran. O sea, para que vean espacialmente que en una radiografía de tórax, el lóbulo inferior está posterior al lóbulo superior y medio, ¿ok? En comparación que el izquierdo, donde está más superior. Son imágenes trasbocadas, como ustedes pueden ver, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, el que está todo atrás. Y en el pulmón izquierdo, el lóbulo superior abarca casi todo el hemitórax en la radiografía básica de tórax, y el lóbulo inferior está en la parte posterior del hemitórax izquierdo. En la parte lateral vemos la división de los tres lóbulos, derecho, la superior, medio e inferior, derecho. En el izquierdo vemos los dos lóbulos juntados, ¿no? El verde y amarillo es el superior y el azul es el inferior. En el corte lateral se pueden visualizar ambos lóbulos, ¿no? Como se puede visualizar el anterior, todo en amarillo, y el rojo, el inferior, claro, inferior que es posterior, ¿no? De ahí que cuando nosotros abordamos el segmento 6 de ambos lóbulos es de muy difícil abordaje porque son lóbulos que están posteriores. El segmento 6 es este de acá arriba, ¿no? Es bien posterior, tanto en el derecho como en el izquierdo, y hay que hacer algunas maniobras para poder abordar ese segmento si es que ahí encontramos la lesión. Entonces, desde el punto de vista vascular, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en la placa de rayos X, ahí se encuentra la distribución de la arteria y vena pulmonar, y encima de ella, la aorta, ¿no? Que va a cabalgar a la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Acá estamos viendo las imágenes vasculares en 3D de cómo se distribuye la vasculatura pulmonar.
Entonces, ¿qué tenemos desde el punto de vista vascular? La aurícula derecha, ¿no es cierto? El ventrículo derecho, el ápex, ¿no? En el quinto espacio, ¿no es cierto? La vena cava superior, vena cava inferior, ¿no? Válvula tricuspidia en el medio, eso tiene que imaginarlo espacialmente que están ahí, la válvula pulmonar, el 7, el tronco de la arteria pulmonar, el 8, y en el 9 y 10 la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Están todas las estructuras vasculares que irrigan pulmón, se encuentran en esa zona. También tenemos que valorar en la parte cardiológica, la silueta cardíaca, el índice cardiotorácico, ¿no? Que cómo se saca con la sumatoria de una línea media para el lado derecho e izquierdo dividido sobre toda la superficie del tórax. No debe sobrepasar, debe ser menor a 0,5. Si sobrepasase de valor, se considera que ya estamos frente a una cardiomegalia, ¿no? Es la forma como se saca el índice cardiotorácico. La división del mediastino, según Felson, como lo hemos visto anteriormente, está en tres partes, anterior, medio y posterior, para visualizar las diferentes estructuras que se encuentran en esta zona. A nivel de la placa de rayos X lateral izquierda, podemos ver los diferentes compartimientos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? En el anterior, gasa, ganglios, timos, aorta descendente y corazón. En el medio, tráquea, bronquios, ganglio, esófago, aorta descendente. Y en el posterior, tejidos blandos y estructuras paravertebrales. Entonces, en el mediastino, ¿qué tenemos? Tronco venoso brachiocefálico derecho y vena cava superior, ¿cierto? Venásigos también está acá. Y la aurícula derecha correspondiente, ¿no? Desde un punto de vista vascular y las estructuras que se encuentran en ese nivel. En el contorno mediastínico derecho hemos mencionado. En el contorno mediastínico izquierdo, vamos a tener la arteria subcavia izquierda, la aorta, la rama izquierda, la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, para que no se olviden de esas dos estructuras vasculares que se encuentran. En el derecho, tronco venoso brachiocefálico y vena cava, superior e inferior, y aurícula derecha. Y en el izquierdo, arteria subclavia en la parte superior, la aorta, la arteria pulmonar, rama de la arteria pulmonar del tronco y el ventrículo izquierdo. Entonces, acá como podemos visualizar, el contornos de mediastino de un pulmón normal en el lado izquierdo y un pulmón con alteraciones, ¿no? Que podrían ser de tipo vascular. Puede ser la aorta que está con aumento de tamaño o podría ser el tronco de la pulmonar o también podría haber un tumor en mediastino porque es bastante grande con borde, ¿no? Hay un borde ahí y hay un sobrenivel que podría estar, podría tratarse de un timón. Cuando hay alteraciones en el mediastino anterior, ¿no? Cuando está normal, podemos visualizar un espacio radiolúcido, un espacio libre, retroesternal, en comparación que cuando hay ocupación por un tumor vascular, se encuentra de esta imagen con una imagen radiopaca, ¿no? Ok, entonces volvemos a resumir algunos aspectos importantes. Es importante que ustedes en la cabecita tengan las estructuras vasculares, estructuras anatómicas que se deben hallar en una placa de rayos X para que cuando se vea una patológica definitivamente puedan definir e identificar la característica. Debemos valorar caja torácica, diafragma, espacios aéreos, hilios y campos pulmonares finalmente. ¿Cómo se lee? Esta lámina tenía que ponerles láminas anteriores. El parénquima pulmonar de esta forma. Empezamos con el lado derecho, en zigzag, que aborde todo el hemitórax, para luego pasar al lado izquierdo, valorar ambas cosas, y de ahí comparar ambas las diferencias anatómicas que pudiésemos encontrar. Y en la parte inferior también del diafragma cuando hace la valoración correspondiente. No olvidarse que el diafragma siempre va a estar 1,5 a 2 centímetros más elevado que el hemidiafragma izquierdo por la presencia de masa hepática o estructura hepática, ¿no? Entonces, la forma de leer el parénquima pulmonar, empezar con uno, el derecho, y luego completar la comparación de ambas láminas torácicas. Entonces es importante que de esa forma podamos interpretar y que no tengamos algún sesgo en la valoración correspondiente. Otras pruebas que se realizan
Con radiología básica de tórax, precisamente es la broncografía. Anteriormente se utilizaba esta técnica, se daba un contraste iodado, o se le hacía tomar al paciente un contraste iodado y podíamos visualizar las diferentes eh, corriente recorrido bronquial, ¿no? En la actualidad utilizamos tomografía contrastada, que nos ayuda para ejemplificar si algún tipo de alteración tenemos. Una broncografía derecha, claramente definida, técnicas de contraste para diferenciarse de algún tipo de alteración anatómica o cuando estamos ante sospecha de tromboembolia pulmonar o presencia de trombos. De un vaso principal cuando estamos con sospecha de obstrucción de vaso en la arteria pulmonar, tronco brachiocefálico de la arteria pulmonar, ¿no? Claramente bien definido e identificable. Otro broncograma, pues este caso normal, pero para identificar la técnica, ¿no? Cómo se puede diferenciar las diferentes estructuras. Un broncograma izquierdo, otro derecho, ¿no es cierto? Ok, parece que estuviesen repitiéndose algunas. Dentro de los patrones radiológicos más característicos que nos ayudan a diferenciar alguna patología, podemos identificar lesiones en el espacio aéreo, consolidaciones, atelectasias, hemitórax, nódulos, masas pulmonares, lesiones intersticiales difusas, lesiones cavitarias, lesiones quísticas, calcificaciones, esto cuando estamos frente a granulomas, y si hay hiperclaridad pulmonar, que también lo vemos en neumotórax, ¿no? Entonces, todos estos patrones se pueden evidenciar en los hemitórax, que nos ayuden a diferenciar las alteraciones que pudiesen darse. Tenemos acá un patrón alveolar claramente definido, un patrón algodonoso o en nubes, ¿no es cierto? Ustedes han debido escuchar, o en nubes típico de las consolidaciones, ¿no? Cuando hablamos de patrón alveolar, tenemos que definir e encontrar fundamentalmente broncógrama aéreo y si estas lesiones o patrones alveolar lo encontramos en zonas apicales, nunca dejar de lado a la tuberculosis. Patrón alveolar en nubes. Un patrón intersticial nodular, que la característica de los intersticiales va a ser que el compromiso necesariamente debe ser bilateral o en red o redecillas. Por eso se llama al intersticial, se llama patrón retículo intersticial. No confundirse este patrón intersticial nodular, hay múltiples nódulos. Probablemente podríamos estar ante el diagnóstico diferencial de una TB miliar o como este no es tanto microgranulia, sino es macrogranulia, pensar en histoplasma. Un patrón intersticial donde es característico el tema de las redecillas, ¿no? Por eso que se llama patrón intersticial o patrón retículo intersticial o en red. Y normalmente este tipo de patrón debe encontrarse en el tercio externo de las placas de rayos X y debe ser bilateral para considerarlo fibrosis, ¿no? Dentro de imágenes 3D para ver patrón vascular pulmonar normal, vamos a encontrar algunas estructuras como la distribución debe ser simétrica, más abundante y mayor calibre en bases. El hilo izquierdo es algo más alto que el derecho, ¿no? Es un poquito más elevado el izquierdo, más grueso también, que el izquierdo tiende a ser más vertical. Estoy en la placa de rayos X de tórax para poder visualizar paquetes vasculares, como están viendo acá, es lo vascular normal, ¿no? No es que sea una placa patológica en realidad. Pero impresionaría que esta placa tiene zonas de atrapamiento aéreo, ¿no? Miren la densidad del lado derecho con el izquierdo, mucho más tenue. Aparentemente estaríamos frente a un paciente por las densidades cálcicas con cuadro obstructivo pulmonar crónico, ¿no? Eso no normal. Un edema pulmonar en alas de mariposa, edema alveolar de distribución simétrica iliofugal, ¿no? Tiene que haber una imagen adicional al campo pulmonar de tipo radiopaco en alas, precisamente de mariposa, para considerar edema alveolar. Eso normalmente lo encontramos en edema agudo de pulmón, en mal de montaña también.
patrón de vascularización pulmonar aumentada, donde encontramos una distribución simétrica, si bien es cierto, pero calibres normales de diferente o abundante característica, de abundante presencia, ¿no? Un patrón de vascularización pulmonar aumentada. En cuanto a uno, de un patrón vascular pulmonar o de distribución disminuida o hipovascularización, vemos vasos más delgados, ¿no? Distribución generalizada del calibre y número de vasos, lógicamente, que se puede ver en pacientes que tengan secuestros o infartos pulmonares o alteraciones congénitas. Esto, al nivel de radiografía podemos ver este tipo de lesiones, ¿no? Asimétrico, se trata de un infarto pulmonar, ¿no? O vascularización pulmonar asimétrica, infarto pulmonar en la zona del hemitórax izquierdo. Ok. Y bien, con esto hemos repasado lo que es radiografía básica de tórax. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos?